Pues bien, mañana es 2 de octubre, 50 años de lo acontecido en Tlatelolco, y aquí queremos ver, vamos a dividirlo en dos. En esta primera parte les propongo a mis compañeros que abordemos el tema de por qué Tlatelolco, por qué tuvo que haber esa masacre. Es una pregunta que no creo que tenga todavía suficientes respuestas, pero ya hay bastante material para entrar a ese tema. Pues se explica en gran medida por, yo creo que el nerviosismo propio de lo que estaba ocurriendo en México, el tema de la Olimpiada y la tensión geopolítica derivada, por supuesto, de la Guerra Fría, más un año de acumulación de factores que creo que en el caso mexicano no se ha discutido con amplitud. Es decir, había ocurrido meses antes todo el movimiento francés, por supuesto, los jóvenes en distintas partes del mundo, en Berlín, en Praga, por supuesto, también en los Estados Unidos de una manera muy clara, habían tenido pues movimientos liberadores, movimientos libertarios muy amplios, y creo que a Díaz Ordaz, un conservador en toda la línea, aquello le parecía inadmisible. Bueno, pues yo creo que el Estado mexicano se empezó a caracterizar sobre todo a partir del final del gobierno de Cárdenas, pero muy marcadamente en el gobierno de Miguel Alemán, como represor, Miguel Alemán en primer lugar del movimiento obrero, persiguió al Partido Comunista, lo sacó de la CTM y también Lombardo fue eliminado de este movimiento porque se fue a formar la CETAL, la Central de Trabajadores de América Latina, que era una central marxista, vinculada con el movimiento socialista internacional. Pero la represión fue en aumento. Sería largo que yo hiciera una crónica de estas, y viene a rematar con el 2 de octubre del 68, donde ya no hubo estos dos elementos que usaba el Estado mexicano. Usaba la cooptación, la captura de líderes, la captura de movimientos a los cuales atendía un poco, pero no les daba garrote, y si no se portaban suficientemente bien, les daba un poco de garrote y después los llevaba al seno del... Esto pasó con varias organizaciones campesinas, si yo no recuerdo mal. Pero después de esto vinieron los movimientos de los ferrocarrileros, de Demetrio Vallejo y Campa, que fueron reprimidos violentamente y que fueron encarcelados sus dirigentes. Luego vienen otros movimientos en donde hubo violencia, el de los maestros en los 60s, a principios de los 60, en el 65 el de los médicos, que también fueron reprimidos. Que se cita mucho como antecedente directo. El de 66, que es el movimiento estudiantil, no hubo una represión tan fuerte porque con los estudiantes se tenía todavía alguna consideración, pero en el de 68 la represión fue brutal, ya no hubo cooptación, bueno, hubo introducción de algunos líderes como Sócrates Amado Campos Lemos para ser un espía dentro del movimiento y pasarle la información al gobierno, pero la represión fue brutal, sangrienta, con cientos de muertes acribillados por un grupo del ejército. Era básicamente eso, todo lo que has señalado, pues el signo del régimen, eso es lo que era el régimen, era un régimen sumamente cerrado en ese sentido. Negociaba y toleraba a lo mejor algunos movimientos, pero siempre dentro de sus estipulaciones del propio régimen. Cuando se querían salir tantito o cuando protestaban más de la cuenta o planteaban algún tipo de confrontación, entonces era lo que se aplicaba. Pero hay que recordar dentro de eso que en el sexenio previo, es decir, el de López Mateos, quien manejaba en buena parte de la política era el propio Gustavo Díaz Ordaz como secretario de Gobernación. Y él siempre fue como muy duro en ese sentido. Sería un poco contrastante porque López Mateos se decía de izquierda dentro de la Constitución, más abierto en muchos sentidos, recuperando algunos aspectos sociales de la revolución que se habían olvidado en gobiernos previos, pero Díaz Ordaz pues no tenía precisamente muchas esas características y era uno de los que manejaban y tomaban las decisiones fundamentales en ese gobierno. Entonces, en ese sentido, como que hay una cierta continuidad entre esos dos sexenios. Pero recordar también la coyuntura, es decir, una cosa es que hubiera surgido el movimiento y por qué surge el movimiento vinculado efectivamente con un movimiento de protesta mundial de jóvenes con distintos temas, porque aquí lo enfocamos con los temas nacionales, pero también había toda esta cuestión internacional de este movimiento de jóvenes cuestionando una serie de valores,
en fin, que ya estaban como caducos un poco, y algunas cuestiones ya específicas de París, el 68 en Checoslovaquia, en fin, como que había ese ambiente de protesta juvenil. Pero se cruzan las Olimpiadas y eso de todas maneras como que sí preocupó, es uno de los elementos que se manejan, de que iba a estar México en la mirada internacional. Me parece que era el primer país de América Latina que iba a tener Juegos Olímpicos, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pues ¿cómo que vamos a tener al mismo tiempo ahí a los jóvenes tomando las calles o quemando banderas o qué sé yo? Creo que fue un factor que precipitó esa decisión de Tlatelolco. Yo lo pondría en términos de sistema, a ver qué les parece. Todo sistema autoritario, todos, pensemos en el de Franco, pensemos en el de Nasser, pensemos en de esa época y posterior, hay un punto que no puede tolerar, sea aquí, en África del Norte, en Europa, y que es una movilización independiente y que se prolonga en el tiempo. Independientemente de que hubiera o no hubiera habido la Olimpiada, que sí, es la primera Olimpiada, no en América Latina, es la primera Olimpiada en un país subdesarrollado. Después de Grecia, que tenía que ser allí la primera Olimpiada de la época moderna, todas las demás se hicieron en países desarrollados. Esa es la primera que iba a venir un país de la periferia. Iba a ser el equivalente al centenario de Don Porfirio. La Olimpiada no es que fuéramos a ganar mucho, aunque sí se ganaron, es exponerle al mundo la estabilidad y la bondad del régimen. Pero incluso si no hubiera habido eso, no puede subsistir, es antagónico a su naturaleza, un movimiento que dura semanas, meses, que hace demandas y que no se le puede cooptar. Lo que le quedaba al régimen, según el régimen, era deshacerlo. Me es absolutamente riesgoso polemizar con Lorenzo Meyer en cuestiones de historia, pero yo creo que las fuerzas que desencadenaron el 68, que es lo que nos preguntaba, son las fuerzas anti varias cosas. O sea, tú dices un régimen autoritario como el mexicano, perfecto, pero los jóvenes estadounidenses estaban pidiendo en la calle pacifismo. Los jóvenes franceses estaban diciendo que se vaya de Gaulle. Y la demanda de los jóvenes era tan profundamente subversiva como que querían dormir, o sea, que hubiera dormitorios mixtos con las chicas. Aquello le resultaba al padre de la patria, a toda la gerontocracia, terrible. Si estos jóvenes están subvirtiendo todo. Entonces, tú tienes una combinación de un marxismo cuestionado en Praga y en Alemania. Un influjo enorme de la Revolución China diciendo, oiga, ese marxismo soviético, que también fue cuestionado en el 68, no funciona. Tiene esta gerontocracia que ganó la guerra, somos los padres de la patria, aquí vamos a seguir administrando, y deponen a De Gaulle, y Francia era indudablemente una democracia. O sea, yo creo que lo que tuvo el 68, así como las grandes fuerzas de la historia, ya me estoy poniendo como Tolstoy en La Guerra y la Paz, que explican lo que ocurre en el campo de batalla, son fuerzas muy superiores a lo que estaba ocurriendo en México. O sea, por supuesto, la característica autoritaria del régimen, la forma en que se venía endureciendo, como Paoli lo explicaba, y esta idea de presentarnos ante el mundo como un país moderno que puede organizar todo esto. Además, si pones a un presidente ególatra que sentía que, bueno, pues entre otros, Eberto Castillo lo estaba suplantando, eso como lo escribe Sergio en su libro más reciente, para él aquello era insoportable, pues da como resultado el 2 de octubre. Pero bueno, sé que es absolutamente osado el análisis, lo pongo sobre la mesa. No, yo creo que es correcto desde una cierta perspectiva. Efectivamente, el 68 en México no estaba solo, como se dice ahora. Venía acompañado de todo este movimiento de democratización de los países comunistas, venía del movimiento de Mayo en París, en Francia, en donde tuvo una gran influencia. Francia es un país que tiene una gran influencia en México, muchos de sus intelectuales han ido a estudiar a Francia. Pero ¿Y Berkeley en Francia? O sea, sí, estaban, pero había muchos. Lo que pasaba en Francia, pedir lo imposible que decía el Rojo,
es muy importante. Pero además, y refiriéndome al libro que mencionas de Sergio Aguayo, nuestro compañero de programa, hay una serie de informes en el libro en donde manifiesta, lo comentábamos hace un rato, la influencia de la CIA, que le pasaba informes el señor Scott, que era el jefe de la CIA en México, le pasaba informes a Díaz Ordaz directamente. Y en estos informes había todo un contenido anticomunista al que curiosamente se sumaron los países socialistas. Eso también lo pone Sergio, porque tanto la Unión Soviética, Lombardo Toledano condenó al movimiento del 68, todo el PPS se volcó contra los jóvenes comunistas, subversivos, que eran miembros del imperialismo yanqui, porque ellos no pueden estar contra los comunistas. Bien, entonces, eso es cierto, pero también es cierto que las condiciones en México, la conciencia democrática había subido de nivel, porque el movimiento del 68 se convirtió, Sergio dice, en un movimiento cívico-estudiantil. En su momento se habló de estudiantil popular, porque empezaron a llegar sindicatos que fueron corridos, que fueron perseguidos con tanques el día que se hizo el desagravio a la bandera en el Zócalo. Y todo esto se juntó con la influencia extranjera de dos tipos, la que apoyaba este movimiento como lo de París o lo de que reprimía y violentaba este movimiento, incorporándose a la dictadura que existía con Díaz Ordaz. Yo creo que efectivamente no, habían muchas corrientes y muchos elementos y muchas interpretaciones, pero sí creo que también influyó, se ha dicho mucho, esta idea o esta posición de Díaz Ordaz de ser muy paranoico, ¿no? De ser, veía conspiraciones y demás, y que le vendieron y le alimentaron, digamos, también esta visión un poco más catastrófica de lo que en principio era el movimiento, tanto en términos de que estaba vinculada con los comunistas, y así se presentó por muchos años, y buena parte del público de clase media y demás lo dio por válido. Eran comunistas vinculados con poderes comunistas extranjeros que estaban armando aquí un intento de revolución, de derrocamiento del régimen, cosa de lo que estaba lejísimos. O sea, el régimen todavía estaba muy fuerte como para que un movimiento pudiera realmente desafiar la estabilidad. Pero quizás sí lograron venderle esta idea a Díaz Ordaz, combinado con las circunstancias nacionales y demás, de que efectivamente ahí no eran solamente los estudiantes que estaban protestando por tal o cual cosa, ¿no? Sino que abajo de eso había una mano negra. Y también un poco esto de Berto Castillo que decías, le decía el presidentito, ¿no? Porque le decían, él se quiere quedar en lugar de Díaz Ordaz de la presidencia. Porque hizo el grito en Ciudad Universitaria. No, yo diría, nada más acotando, una gran contribución del libro de nuestro compañero Aguayo es esa. O sea, tú tenías un Díaz Ordaz delirante y de pronto leían informes de Gutiérrez Barrio diciendo que estos eran punto menos que la legión mefistofélica armada con sabrá Dios cuántas cosas, y la verdad es que todo estaba exagerado, igual que el de la CIA. Sergio demuestra que desde Virginia le decían al de la CIA, oiga, no exagere, o sea, tiene usted 4 versiones diferentes de lo que está ocurriendo. Entonces se juntaba el hambre con las ganas de comer, y aquello pues desembocó en un individuo furibundo como era el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Es complejísimo. Yo sí insisto en que el sistema, hubiera sido Díaz Ordaz o no, no toleraba una movilización permanente en su contra. Es el momento en que el sistema mexicano autoritario del siglo XX llega a su máximo, cuando Ruiz Cortines ya no tiene, sobre todo López Mateos, ya no tiene que negociar con nadie la decisión máxima, que es dejar al sucesor, que es Díaz Ordaz. Ya el presidente es el poder y el movimiento lo reta. Pero la movilización es como me gusta decirlo así, es como la kriptonita para Superman. Deja a un sistema muy endeble, tiene que acabar con esa movilización. Ya nos queda poco tiempo. La idea del mundo externo influyendo me parece sí importante, pero secundaria. Se puede entender por puntos estrictamente mexicanos, pero ya nos vamos y espérenos que volvemos con el mismo tema. Y ahora vamos a ver un poco la proyección del 68
como movimiento histórico que va a permitir una serie de cambios lentos, pero que se va a sentir en el gobierno mismo, en el siguiente gobierno de Echeverría, que abre las puertas a los jóvenes que habían sido reprimidos en gran medida, no a los mismos que habían sido reprimidos, por supuesto. Después se les abren las puertas en el Estado mexicano a algunos de los líderes del 68. Pero en ese momento, Echeverría dice hay que dar oportunidades a los jóvenes y lleva a su gabinete a gente muy joven. Y hay otras cosas que se hacen en ese movimiento donde se declara una apertura democrática, le llamaban en aquel momento. Y, por ejemplo, la derogación de los delitos del artículo 145 y 145 bis, que conformaba todo un síndrome penal para perseguir a los espías de guerra. Después de durante la Segunda Guerra Mundial se habían establecido estos artículos. Eran los artículos que configuraban el delito de disolución social. Pero este fue usado no para perseguir espías extranjeros o ataques extranjeros, sino para perseguir movimientos sociales como los que mencionaba yo en el bloque anterior. Habría que recordar que hubieron persecuciones terribles entre los campesinos. La última de las que se da, porque estaba ya muy cerca del 68, es la de Rubén Jaramillo en Morelos. Se había perseguido de otras maneras, pero esa represión va siendo cambiada por entregar más zanahorias que garrotes, aunque también se entregan garrotes. Se funda el Partido Mexicano de los Trabajadores, lleno de dirigentes estudiantiles del movimiento, presidido por el líder de la coalición de maestros, Eberto Castillo. Y este partido recoge a muchos dirigentes del 68. Estaba Cabeza de Vaca, estaba Ruiz Villegas, estaba Gilberto Guevara, a mí me tocó militar en el Partido Mexicano de los Trabajadores hace ya mucho tiempo. Por eso me parece que esta proyección que ha tomado muy el rábano por las hojas López Obrador, cuando el día de la victoria, el 1 de julio, dice que su movimiento no es un movimiento reciente, sino que esto viene de muy atrás y que hay que tomar en cuenta todas estas luchas, toda esta sangre, todo este sacrificio que hicieron los movimientos sociales para entender lo que estaba planteándose ahora. Yo creo que el movimiento del 68 fue derrotado y fue derrotado completamente. El brote del Jueves de Corpus de 71, si el movimiento del 68 son meses, son de julio, del veintitantos de julio hasta el 2 de octubre, en el del Jueves de Corpus, cuando se convoca la primera marcha, ahí mismo se hace lo que se hizo el 2 de octubre. Nada más que no con el ejército, sino con un grupo paramilitar. Y entonces una de las herencias del 68 es la guerra sucia de los años 70. Tú dices, Pablo, la apertura de Echeverría. Yo le pondría también el otro lado. La cantidad de represión que hubo en los 70s y hasta principios de los 80s. La desaparición forzosa se hace ya sistémica. Tengo un alumno, bueno, ya no es mi alumno, ya presentó su tesis de doctorado, Camilo Vicente, en Filosofía y Letras, donde el corazón de la tesis es cómo se sistematiza la represión al grado máximo, que es la desaparición, pero se hace ya como con un sistema, va siendo burocratizada. Esta burocratización de la muerte, la burocratización de la destrucción del enemigo, es también una de las herencias del 68. Yo creo que culturalmente triunfó, digo, solo hay que ver la cantidad de películas, libros, series de televisión, ciclos de conferencia, coloquios que este año hemos tenido y por supuesto las referencias que al 68 se han hecho en tres grandes temas. Por un lado, su vertiente libertaria,
que creo que fue pues, un discurso muy potente. Por otro lado, el carácter profundamente autoritario del sistema mexicano lo desenmascara, ya lo comentaron ustedes de manera brillante. Y lo tercero es la regulación del uso de la fuerza. O sea, si algo cambia las relaciones cívico-militares y, por supuesto, la relación sociedad-poder, es la proporcional en el uso de la fuerza. O sea, ha quedado la sociedad, ha quedado, digamos, la historia reciente de México marcada por esta desproporción del uso de la fuerza por parte del Estado, que en esos momentos todavía Díaz Ordaz decía, yo salvé este país, y al finalizar su mandato todavía tenía esta parte así arrogante, ¿no? Como de perdonavidas, y la desproporción efectivamente en el uso de la fuerza ha llevado a que un montón de demonios aparezcan en este país. Esta idea de que el Estado usa inapropiadamente la fuerza sigue estando presente en la discusión nacional. Y me quedaría con otra cita de Sergio. Cuando uno ve dónde y de qué manera han terminado tres de los principales protagonistas del 68, un Díaz Ordaz repudiado, o sea, todavía las caricaturas de un presidente repudiado como el emblema del autoritarismo, un Eberto Castillo que está en la rotonda de los hombres ilustres y un Winston Scott que está olvidado en un panteón por ahí. Yo creo que eso dice, o sea, la forma en cómo te vas y cómo te recuerdan dice mucho de ese movimiento también. Señala Lorenzo un poco la paradoja o contradicción quizá, que no es lo mismo, entre la apertura democrática, ¿no?, que Echeverría anunció y la represión a los movimientos guerrilleros y demás. Yo creo que es una respuesta distinta, una doble respuesta. Por un lado era abrir, que fue una apertura en realidad más simbólica que otra cosa, pero tenía que ver con cooptar a algunos de los jóvenes. Entonces de pronto aparecían ahí en su gobierno y en algunos cargos gente joven, jóvenes promesas, como mandando el mensaje de decir, no, jóvenes, vénganse por este lado, no se vayan por la confrontación. Era algo más demagógico que otra cosa, pero como que esa era la señal de esta apertura democrática. Pero el otro efecto de los 68 fue que muchos de los grupos que sí se identificaban con la izquierda, que no todos los jóvenes que estaban en eso eran de izquierda, había de todo. Ahí estaba Diego Fernández de Ceballos, recuerdo un video ahí en una arenga del propio movimiento antes de del 2 de octubre, o estaba Zedillo también, que fue golpeado incluso por algunos granaderos, y que después yo no sé qué pensaba en ese momento Zedillo en su ideología, pero luego pues fue un representante, digamos, del neoliberalismo. Supongo que había jóvenes ahí de todo, no era propiamente el comunismo como tal, como lo quisieron presentar, pero muchos de los que sí tenían ideas de izquierda como que dijeron, oigan, esto nos deja en claro que no se puede por la vía pacífica. Intentamos por la vía pacífica y ve cómo responden. Tenemos que irnos por la guerrilla. Ya aparecieron algunas de ellas, de las urbanas, ¿no? 23 de septiembre y demás. Y la respuesta del régimen, de un régimen autoritario, fue esa, ¿no? La represión, la guerra sucia, sin juicios de por medio, etc. El problema no era nada más que dijeras, bueno, si están secuestrando gente o matando gente o robando bancos, pues que se aplique la ley. Pero no, eran juicios extrajudiciales, tortura y todo eso, ¿no?, de la guerra sucia, que llevó eventualmente también a otro viraje, que los propios de quienes habían incurrido en la guerrilla o en la vía armada, en 76, 79 dijeron, por aquí no vamos a ganar tampoco. Y entonces ante la apertura de la reforma del 79, la reforma política, pues muchos de esos grupos ya decidieron entonces incorporarse a la vía partidista, a la vía electoral, en parte porque todos esos años les había reflejado, por lo menos a muchos, decir, no podemos por la vía armada. Entonces fue un poco el contrasentido del 68 y después lo del 79. Creo que tienen razón ustedes dos. Me parece que efectivamente en el periodo de Echeverría apareció un rostro amable de apertura y de crítica a Díaz Ordaz, rompió con los emisarios del pasado, esta es la frase famosa de Echeverría, pero también cuando le toca a él su turno, que es el 71 que mencionaba el jueves de Corpus, pues no hace un sacrificio tan masivo, brutal como el 2 de octubre. Yo estaba en esas marchas, te puedo decir que eran golpes con palos, con y yo también estuve ahí, pero también usaron armas de fuego. Y también, debo decirte, porque tengo esa información, allí empezó a nacer o a manifestarse, ya había nacido, la Liga 23 de septiembre, que fue con los estudiantes y que sacó las ametralladoras y empezó a disparar también. Es decir, ahí ya se había lanzado esa alternativa que tú planteas y la guerra
sucia de los años 70, en donde surge el Partido de los Pobres en el campo, en Guerrero, y surge la Liga Comunista 23 de septiembre, que tenía dos vertientes: la vertiente marxista, leninista, atea, y la vertiente cristiana. Yo estaba vinculado, nunca Tomaste las armas. milité en la Liga 23 de septiembre, pero conozco a varias personas, amigos míos, algunos de los cuales estudiaron en la Ibero, que se fueron a la guerrilla y que empezaron esta guerra contra el Estado mexicano porque ya consideraban que no había otras opciones. Creo que esta es una de las proyecciones del 68, porque todos ellos, los de la Liga 23 de septiembre, estaban vinculados a este movimiento cívico popular que ya había venido creciendo y había rebasado el ámbito estudiantil. Una de las, digamos, consecuencias interesantes también, creo que tienen razón, fue la utilización de dos políticas. Una, la expansión de la universidad, aparecen las UAMs, etcétera, por parte de Echeverría, las universidades en los estados, diciendo, a ver, si están tan inconformes, vamos abriéndoles espacio. Y la segunda, que la utilizó con legitimidad, pero también mañosamente para calmar la crítica, fue la política exterior. O sea, los regímenes de seguridad nacional son los de Pinochet, los de toda América del Sur, que eran impresentables, e incluso con el caso de España, que tú has estudiado tanto, Echeverría se da el lujo de decir, a ver, los malos están en otras partes, nosotros somos demócratas y revolucionarios, y ese discurso le funcionó en algunos sectores como un elemento de descomprensión, es decir, por un lado, si las dos cosas son ciertas, así es la historia de complicada, pero utilizó esos dos brazos para tratar de ganar una legitimidad que no tenía en ese ámbito, ¿no? Pero de todas maneras tenemos esa, y no está resuelto el de la herencia del 68. Ahora la tenemos que repensar en función de nuestros problemas actuales. Todos los grandes movimientos, las grandes crisis, las grandes catástrofes se reinterpretan de tiempo en tiempo. 50 años nos da la posibilidad de reinterpretar el 68 según nuestra problemática actual, y dentro de otros 50 ya vendrán otras interpretaciones. Bien, llegó un momento en esta proyección en que el Estado mexicano se vio en una disyuntiva que planteó Reyes Heroles: o abrimos de veras e incorporamos a todas estas gentes a la lucha política, y entonces viene la reforma político-electoral de 1977-78. Y ahí se reconoce al Partido Comunista en el 89, por ahí, en las elecciones primeras que hay después 79. de la reforma política. 79, ¿no? Bueno, pues nos vamos a un siguiente bloque, no nos deje. Cuando Donald Trump hizo campaña, decía que el Telecán era el peor tratado de libre comercio que haya existido en la historia y había, por supuesto, que terminar con él. Él se pronunció en favor de acuerdos bilaterales. Y esto pues parecía ser la nota, parecía ser el elemento dominante hasta hace algunos días. México negoció por separado con los Estados Unidos un acuerdo que se llamó provisionalmente ACME, Acuerdo de Comercio México-Estados Unidos, y finalmente, de una manera absolutamente cardíaca, este fin de semana, los canadienses dicen, nos integramos al tratado, que no sabemos todavía cómo se va a llamar, pero no se va a llamar, aquí hay dos elementos que tienen que ver más con el análisis del discurso, porque son muy importantes. Uno, Trump no quiere ir a hablar de Norteamérica, en todo caso no con nosotros y los canadienses, ni tampoco quiere hablar de libre comercio, porque suena tóxico el asunto. En los Estados Unidos la idea de libre comercio se ha convertido en un elemento negativo. Por tanto, tenemos un año y pico de negociaciones para terminar prácticamente en lo mismo. O sea, Canadá consiguió que le respetaran este principio que para ellos era innegociable, que era el asunto de resolver controversias, no solamente en los tribunales norteamericanos. En el caso mexicano, tanto la administración Peña Nieto, que es la que le va a tocar firmar el tratado, como la administración que viene del López Obrador, se han mostrado pues con regocijo absoluto al principio de acuerdo. Todavía no sabemos el contenido específico de los textos, pero pues yo supongo que la ruta legislativa en México no tendrá problema, ha sido inicializado por SEADE y por tanto con la autorización de López Obrador, por tanto el Senado morenista supongo que no tendrá ningún problema en tratarlo, en aprobarlo. Por el otro lado, el Congreso norteamericano
que había dado autorización al presidente Trump a negociar un trilateral, ahora no tendrá pues demasiados problemas en firmarlo, y en Canadá ven esto como una victoria. Y uno se pregunta, tanto brinco, año y pico de negociaciones para tener exactamente el mismo tratado, son ironías de la historia, ¿cómo lo ven? Bueno, no es exactamente el mismo. En algo nos pasaron a la báscula. En la parte de los automóviles, en la parte automotriz, que era la que le interesaba a México, más que la de los tribunales para tratar diferencias entre los tres, que esa le interesaba, como dice, a Canadá. Aquí era los componentes de los automóviles. Y entonces pasamos de obligación para no pagar aranceles del 60 y tantos % de partes hechas en América del Norte a 70 y tantos %, que no parece ser muy dramático, y sin embargo, si uno les pregunta a los de la industria automotriz, resulta que sí va a ser interesante, y en eso México cedió. El tratado no es exactamente el mismo. Algo tuvimos que ceder, y lo va a usar, estoy seguro, Trump para justificar el triunfo de trumpista en este nuevo acuerdo. Sí, porque pues fue él el que hizo todo este asunto. Ni los mexicanos ni los canadienses tenían mucho problema con el tratado que estaba vigente. Fue Trump el que dijo, ya se acabó, lo vamos a quitar o lo vamos a renegociar en bases totalmente distintas, favorables a Estados Unidos. Tenía que presentar algo distinto a su propio electorado. Y yo creo que para el caso mexicano, y para él también desde el punto de vista de los mexicanos o de la relación con México, era lo de los automóviles, que presuntamente le había quitado muchos empleos, en alguna medida sí, a la zona que construían en Estados Unidos los automóviles y demás. Sí, cuando uno va por allá te dicen, oye, no, es que esto sí le pegó, el tratado sí le pegó, hubo mucha gente que se quedó sin empleo. De pronto algunas ciudades se quedan medio desiertas en toda esa zona de donde estaba la industria automotriz. Aunque por otro lado también dice, sí, pero si meten robots ahí, eso también ha ayudado al desempleo. Ha sido la combinación en todo caso, pero en la percepción norteamericana es mucho lo del Tratado de Libre Comercio, en la industria automotriz en particular. Entonces seguro que esa va a ser su principal carta de Trump, para llegar a decir, oigan, ya no es lo mismo, ya les pusimos un límite. Y sí, algunos de los expertos en esto dicen, es que nos limitaron el crecimiento, es decir, sí hay un crecimiento importante de las exportaciones a raíz, digamos, de esto en México, de la industria automotriz, pero nos pusieron un límite, o sea, veníamos creciendo bastante bien, podíamos haber crecido mucho más, pero ya nos puso ese tope, que en adelante sí se va a sentir, a resentir. Y esa va a ser la carta de Trump para decir, no es lo mismo, sí les cumplí a ese sector del electorado. Bueno, yo creo que tienen razón en cuanto a que Trump desde un principio se manifestó contra el Tratado de Libre Comercio y dijo, vamos a hacer 2 negociaciones bilaterales con Estados Unidos, con Canadá y con México, pero no más Tratado de Libre Comercio. Esto lo dijo desde un principio, pero fue una táctica que le dio resultado, porque después de un conjunto de negociaciones que hicieron entre los tres, que fueron un buen número, yo creo que hasta abril, mayo, estuvieron reunidos los 3 negociadores, y después se fueron cada quien por su lado, y México negoció con Estados Unidos por iniciativa de Trump y de sus negociadores, y negoció exitosamente, para Trump, por supuesto. Ahora, no quiere decir que México lo perdió todo. Yo tengo la impresión de que los negociadores mexicanos, a los cuales se sumaron personal, al final sobre todo, un personaje de las filas de Morena, de SEADE, el doctor SEADE, que es un economista que es simpatizante de Morena, no sé si está afiliado o no, pero lo envió allí López Obrador, para decir que se habían logrado algunas cosas muy importantes y que valía la pena. Y recientemente acaba de decir López Obrador, pues bueno, aunque no se logró todo, sí hay muchas cosas que vale la pena celebrar. Y esto creo que nos da una idea de cómo se fue orillando a Canadá a decir, bueno, si no quieres perderlo todo, pues súmate,
pierde algo, como hemos perdido nosotros, pero vamos a mantener una cosa parecida, no igual, al Tratado de Libre Comercio, que aunque no se llame así, pero va a ser finalmente de los 3 países que conforman geopolíticamente Norteamérica, por más que le pese al señor Trump. Pues para mí fue un espectáculo lamentable que efectivamente todo este tiempo dijera que iba a revisar para tener adecuaciones en el margen, que desde el principio los 2 países dijeron hay que revisar ciertas cosas si no funcionan. El tipo, pues vamos a ver cómo le va en noviembre, porque buena parte de la apuesta era a ver cómo me ve en noviembre con esto. Lo que les va a decir en el cinturón de óxido, toda esta parte del norte de los Estados Unidos es, pues los mexicanos no estaban quitando el trabajo. O sea, es verdad que se desplazaron aquí porque los sueldos son menores y era más productiva la cadena. Pero la gente está comprando coches alemanes, coches orientales, no porque quieran llevarle la contra a Trump, a ver si algún día entiende eso, sino que son más baratos, son más bonitos, son mejores. O sea, no veo yo cómo, cediendo México en esto, los coches norteamericanos súbitamente van a ser más apreciados por los mercados. La gente, como digo, compra asiáticos y compra europeos o porque son bonitos, o porque son mejores, o porque les da la gana. O sea, eso no es un asunto que los políticos puedan resolver. Yo creo que, bueno, finalmente celebramos todos que hubo empate, o sea, básicamente se quedó todo igual, o sea, las grandes magnitudes del Telecán. Y creo que el tema político, por un lado, para López Obrador es un enorme éxito. Por cierto, le llamó Justin Trudeau y le dijo, échame una mano con este tema, yo creo que hay que valorar esto. Mañana nos dirá Marcelo Ebrard exactamente qué es lo que hicieron, pero es un triunfo político para él porque tiene despejada o sea, la administración entra ya sin la incertidumbre de qué hacemos con el Telecán. O sea, yo creo que ese es un elemento importante para México. Y ya el Senado verá si, por ejemplo, llegamos a compromisos intolerables en materia energética. Digo intolerables para la nueva mayoría, que tendrá que revisar si efectivamente ese nuevo capítulo, igual que hay los buenos, ¿no? Transparencia, salarios, también se renegoció el energético y vamos a ver si es consonante con lo que la nueva mayoría piensa. Pero en fin, eso lo tendrá que debatir el Senado. En términos generales yo creo que es un buen empate para todos. O sea, Trump dice renegocié el asunto, Trudeau se metió al final y López Obrador dice tengo muchos problemas, por lo menos el frente externo no es un tema inicial. Oigan, y eso de los salarios mínimos, esa parte yo no la entendí del todo, que obliga a que las partes de los automóviles, una proporción de las partes de los automóviles, se haga en plantas que tienen $16 la hora. Entonces, ¿eso qué significa? Una de dos, o que algunos de nuestros obreros van a ganar como el presidente casi, o que van a perder trabajos. Porque es que se están mecanizando. Yo creo que es una gran noticia, ¿no? Para la planta laboral mexicana, ¿no? Pero ¿tú crees que a alguien les vayan a pagar $16 la hora? Es que era un arma de doble filo, porque por un lado dices, oye, qué bueno, ¿no? Que legalmente les paguen más. Es parte del problema, es parte de lo que aquí se ha dicho, que tenemos salarios muy bajos. Pero esa es la parte de ventaja comparativa, que justamente provoca que muchos capitales se vengan para acá a invertir en lugar de quedarse en Estados Unidos. Y esa era la parte, digamos, que le afectaba a Estados Unidos. Entonces, ¿quién sabe? Si de repente digan, no, pues entonces, ¿cuál fue la ventaja ya de traer las inversiones a México si esa era la parte que les convenía? Bueno, yo quisiera agregar nada más la siguiente observación. La industria automotriz está en plena crisis. Están surgiendo no solo automóviles eléctricos, sino automóviles que se manejan solos. Está toda esta experiencia del Tesla, etcétera. La industria automotriz se va a venir abajo en una gran proporción porque se va a automatizar y eso hará que las máquinas que no ganan $16 la hora cuestan algo porque se conectan a la corriente eléctrica, etcétera, pero no ganan eso, van a desplazar a los trabajadores mexicanos y norteamericanos y de Alemania y Japón y de todos lados. Esto es algo que debe haber considerado la gente de López Obrador, pienso, como el doctor Seade, para decir cedamos aquí porque esto está yéndose por la barranca en alguna medida. Porque no se canceló completamente la relación, sino que se aumentaron los contenidos de piezas que tienen que incorporarse en el armado mexicano provenientes del extranjero. Se incrementaron los contenidos de Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero no se perdió completamente el asunto. Entonces, es un asunto que va apacentándose en el mismo tiempo en el cual
se desarrolla y se va a pique la industria automotriz. Y en el pentagrama mexicano, para terminar, irnos a una pausa, pues es un triunfo postrero para un Peña Nieto que le tocará firmar ese tratado y un triunfo inicial para el observador que no tendrá que estar lidiando con Trump por lo menos 3 o 4 meses. Pausa, regresamos en un instante. Ya ha habido una serie de anuncios respecto del combate a la corrupción de esta última parte del gobierno de Peña Nieto. Entonces, lo más llamativo fue, digamos, la sentencia que se le dio al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, que es una sentencia muy baja para todo lo que hizo. Él es el símbolo de la corrupción de este sexenio, del haber desfalcado a su estado. No fue el único, pero es el más simbólico de los varios gobernadores, sobre todo del PRI, aunque no exclusivamente, que saquearon a su estado. Y de pronto tenemos una sentencia que dicen que no es la única, que podrían venir otras, de algunas cuestiones pendientes que están por ahí, pero 9 años es muy poco para lo que él hizo, que además se pueden bajar a 3 años, 3 años y medio de sentencia y 58,000 pesos de multa, que en relación con lo que se supone que él saqueó, él y su equipo, su gente, pues es una cuestión ridícula, absolutamente, que lleva a pensar o a ratificar la tesis de que estaba pactado con él. Desde que lo trajeron de Guatemala había muchos trascendidos, teorías de decir, se pactó con él, por ejemplo, el dejar libre a su esposa, que se ha visto cada vez más que sí estaba involucrada también, no es que fuera solo la esposa de quien se corrompe, sino que estaba metida también en todo este tipo de transacciones, pero que el acuerdo era, déjenla a ella, yo encaro el asunto. Y se decía probablemente también para el periodo político electoral, desde el 2016 al 18, había que prenderlo a él y a algunos otros. Pero quizás sobre la base de decir, mira, cuando pase la elección ya vemos la manera en la que te puedas salir relativamente pronto. Pero está el caso también de Alejandro Gutiérrez, quien fue también en 2016, pero de otra manera, desvió fondos federales, 250 millones aproximadamente, para llevarlos a la campaña del PRI. Eso está bastante documentado por parte del gobierno de Chihuahua y ahora también le están abriendo desde la PGR el caminito para que quede libre. Desde luego parte del asunto que se ha especulado es ellos saben demasiado, como se dice. Es decir, ellos podrían eventualmente, si los van a dejar ahí, eventualmente podrían empezar a decir hasta dónde llegaría el asunto, porque lo de Gutiérrez no es que se quedara nada más con él, hay para arriba podrían haber responsabilidades. Y en el caso de Javier Duarte y César Duarte, que ese sí no lo han agarrado y probablemente ya no lo van a agarrar, de Chihuahua, pues había una relación muy cercana con Peña Nieto desde la elección presidencial misma del 2012. Entonces, entre amistad y entre compromisos y entre no vaya a sacar la sopa, pues, este tipo de componendas provocan una vez más que los casos de corrupción, por lo menos estos en particular, queden relativamente impunes y en algunos casos totalmente impunes. Yo quisiera agregar algunos datos en relación con lo de la puesta en las puertas de la libertad a Javier Duarte, porque en la sentencia lo obligan a devolver 40 de los 90 predios que había adquirido con dinero oficial del Estado. Bueno, pues está cómoda la transacción. Ahí están 40, yo me quedo con otros 50, total. No soy un cuentachiles, dice, no, quédense ustedes con 40, yo me quedo con la otra parte, parte de los cuales está usufructuando de esos bienes, no digo de los inmuebles, sino de otros bienes que, por supuesto, tiene Karime Macías, que vive en Londres, cuya extradición se dijo que podría empezarse a tramitar, pero no hay ninguna huella de que esto sea así. Es decir, estamos viviendo un tiempo de pago de deudas políticas, ¿no? Ustedes fueron gente nuestra, ustedes han caído presos, han incurrido en estas, pero van a salir pronto, ¿no? Lo de Chihuahua es algo verdaderamente escandaloso porque, en primer lugar, trataron con todo el aparato estatal, judicial y de la Procuraduría de jalar el asunto a lo federal y allí llevárselo para después tomar este tipo de medidas de salir. Como hubo una resistencia muy fuerte y muy fundada del gobierno de Javier Corral
y de su fiscal especial, que había probado varias cosas, entonces se fueron más despacio. Pero ya liberaron, ya salió de la cárcel, aunque no está libre totalmente. Tiene puesta una pulsera. Una pulsera en el pie, electrónica. que no es pulsera, Brazalete. porque es, No, un brazalete Tampoco está en el donde lo brazo. pueden seguir. Y el gobernador Corral ha declarado que él no quedará libre porque van a meter nuevas acciones que tienen ya nuevas pruebas que van a reforzar la detención de Bueno, y Entonces, yo nada más quisiera agregar un tema, que es que el ex director de Pemex, este señor Lozoya Austin, Talman. ha pedido que venga a declarar el subsecretario de Hacienda, se me va el nombre, es un nombre alemán, sí, Messmacher. Messmacher, sí, para declarar que ellos, Hacienda, fueron las que eliminaron la necesidad de poner en licitación y se entregaron a Odebrecht los contratos libremente porque estaban liberados por Hacienda. Hacienda tiene mucha responsabilidad en varios de estos casos. En las desviaciones de este señor Javidú, en las cuestiones de Chihuahua, porque era dinero que Hacienda permite que se triangule para entregar al PRI, y ahora en lo de Odebrecht, que es donde está lo más grande, en cuanto a montos, estamos en presencia de una situación que va a tenerse que definir. Yo tengo la impresión de que sí va a haber alguna reacción del nuevo gobierno y ahora a nivel del Congreso, que es donde tienen la fuerza. Todos los caminos llevan a Roma, dirían. No, bueno, López Obrador dijo esto fue cinito. Si en otros temas, como por ejemplo circo y cinito, dijo, si en otros temas como el de Rosario Robles minimizó el asunto y dijo que no habría efectivamente, que no estaba en su ánimo encarcelar a nadie, en el caso de Duarte sí hay la expectativa de que algo se haga, ¿no? Porque aquí tienes implicaciones de un pacto político. Curioso, esta administración arrancó procesando al químico Granier, ¿se acuerdan del que era gobernador de Tabasco? Y termina ahora casi procesando a Eugenio Hernández, el que fue gobernador de Tamaulipas. Ha procesado la mitad de los gobernadores sin que haya ningún resultado. Pero aquí tiene, o sea, ni político, o sea, ni siquiera ganaron credibilidad. El PRI está absolutamente contra las cuerdas. Entonces, tanto verdugos como víctimas en este caso quedaron mal. O sea, no ganó prestigio el gobierno persiguiéndolos. Pero tienes una legislación que no sirve para nada. Hoy decía Saskia Niño de Rivera, un artículo penetrante, decía, empieza a citar un montón de nombres de gente que está presa 9 y 10 años por delitos menores, y este tipo sale y dice, yo les pago no 58,000, si quieren 158,000, faltaría más, y a ver qué terrenos quieren y yo me voy libre. Y una persona que ha cometido un delito menor, resulta que tiene una pena mucho mayor, porque el sistema, dice ella, está hecho para encarcelar a esa gente y proteger a estos. Yo creo que la cuarta transformación, como la llama el presidente, sí debe empezar por revisar leyes, debe empezar por revisar actuación judicial y, por supuesto, voluntad política del gobierno, porque esto, desde el Bester Gordillo hasta Javidú, es un escándalo tras otro. Da la impresión de que la sonrisa de Mona Lisa sigue siendo un misterio. En cambio, la sonrisa de Javidú no es la antítesis. Son las dos sonrisas, esta de alguien que ya lo sabía. Bueno, si estamos en la cuarta transformación, como, digamos, premio de consolación, es que esta manera tan cínica, tan brutal de tolerar la corrupción, es el último grito del PRI. El estertor. Se va de la vida pública significativa con algo que se merecía. Se merece irse con este tipo de carga, que en el final de sus días, ese partido que nació de la revolución, etcétera, se hunde con todo el peso de la corrupción. Alguien puede decir, oiga, eso no es suficiente, los queremos ver en la cárcel. Bueno, pero si no se les va a ver en la cárcel, por lo menos queda la figura histórica del PRI en el final, queda hundido, pero completamente por su propia
corrupción no tiene salvación ya. No hay forma de que se salve. Y si uno sigue con esto, en la Asamblea Legislativa, ¿quién tiene una comisión para ver lo de la niñez? La que trabaja con Cuauhtémoc Gutiérrez. ¿Quién fue la secretaria de Cuauhtémoc Gutiérrez? Pero ahora es Congreso, ¿eh? Es Congreso, Ya. sí, bueno, el Congreso de la Ciudad de la México. que fue secretaria de Cuauhtémoc Gutiérrez y que fue la organizadora de una red de prostitución para el dirigente priista de la Ciudad de México. Sí, todo está hecho para que sea el Big Bang del final del PRI. Uno podría concluir esto que dices, que genio y figura, sí se va a despedir o se está despidiendo el PRI, porque yo creo que sí va en la ruta de la desaparición. No será inmediata, pero yo creo que sí va en un declive del que no se va a reponer, precisamente por todos estos escándalos con los que concluye este sexenio. Pero regresamos al siguiente segmento. No, la semana.